¿Cómo están en esta mañana? Bien, ¿listos para alabar a nuestro Dios? ¿Qué celebramos en esta mañana? ¿Qué estamos celebrando? El domingo de resurrección. Vamos a celebrar a Cristo, que Él vive. Él ciertamente murió, pero Él vive, y eso es lo más importante. Así que vamos a cantar de eso ahora en la mañana. Cómodos. Whenever you're ready. Con tus palmas, acompáñanos. Vamos. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Resucitó, resucitó, y por siempre reinará. Él vive, Él vive. Vamos a celebrar que nuestro Señor resucitó. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Resucitó, resucitó, y por siempre reinará. Él vive, Él vive. Vamos a celebrar que nuestro Señor resucitó. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Resucitó, resucitó, y por siempre reinará. Él vive, Él vive. Vamos a celebrar que nuestro Señor resucitó. Resucitó, resucitó, y por siempre reinará. Él vive, Él vive. Vamos a celebrar, vamos a celebrar, vamos a celebrar que nuestro Señor resucitó. Amén. Hacelo fuerte.
Él triunfó, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. ¿Cuántos dicen amén? Grato es tener a un tierno niño, tocar su piel, gozo nos da, pero es mejor la dulce calma que Cristo el Rey nos puede dar, pues vivo está, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Yo sé que un día El río cruzaré. Algún día estaremos con Él. Que yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. solo por Él. Amén. Amén. Vamos, gocémonos. Acompáñanos con tus palmas, iglesia. Cuán hermoso eres Jesús, son tus palabras, es tu amor.
Jesús, son tus palabras, es tu amor, cuán glorioso eres Jesús, es tu poder, es tu cruz, la que me salvó, me rescató. Un momento ahí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti Jesús. Te doy gloria, gloria. Señor. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti Jesús. Qué bendición, ¿no? Ustedes están cantando como si ya uno estuviera en el cielo. ¡Wow! Hay que seguir así, ¿no es cierto? Porque el Señor viene pronto. Hoy tenemos una celebración increíble. La razón por la cual usted y yo tenemos la vida eterna es porque nuestro Salvador vive. No como otras religiones o el resto de ellas que tienen a su líder o lo que fuera completamente muerto. Sin embargo, tenemos la bendición de que tenemos un Dios, el único que dio su vida, pero hoy vive. Qué bendición. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias por el hecho de que podemos venir y celebrar. Y ojalá, oh Dios, que esto no sea solo de hoy, pero que sea de siempre. Que podamos constantemente celebrar el hecho de que tú vives, que conquistaste la muerte y que ahora tú eres una realidad en nuestras vidas. Gracias, oh Padre Celestial, te damos por el privilegio de celebrar, no solo aquí en nuestra iglesia, pero hay miles de iglesias, cientos de ellas, que están celebrando el hecho de que tú vives. Oh Dios, oramos para que esto sea un testimonio alrededor del mundo y que el mundo pueda recordar, aún a aquellos que no creen, que tú eres una realidad, que tú vives y que puedes vivir en el corazón de aquellos que aún no han reconocido el hecho de que tú eres Dios. Bendícenos este tiempo, bendice las ofrendas que vamos a recoger en este momento. Oh Dios, que sean para el beneficio y el engrandecimiento del hecho de que tú eres un Dios real y vivo. Te damos gracias en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Sirvo y en el mundo está, aunque otros lo negaren, yo sé que
vive ya. Su mano tierna veo, su voz consuelo da. Y cuando yo le llamo, muy cerca está. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante redentor. Él vive, me imparte salvación. Sé que viviendo está porque vive mi corazón. En todo el mundo entero contemplo yo su amor, y al sentirme triste, consuélame, Señor. Seguro estoy que Cristo mi vida ganando está, y que otra vez al mundo regresará. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante redentor. Él vive, me imparte salvación. Sé que viviendo está porque vive mi corazón. Regocija cristianos, con himnos entonar, eternas aleluyas, a Cristo el Rey cantar. La ayuda y esperanzas del mundo pecador, no hay otro tan amante como el Señor. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante redentor. Él vive, me imparte salvación. Sé que viviendo está porque vive mi corazón. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante redentor. Él vive, me imparte salvación. Sé que viviendo está porque vive mi corazón. ¡Dáselo fuerte! Amén. Salude a alguien a su alrededor, dele un buen saludo. Qué bendición estar esta mañana y celebrar el hecho de que nuestro Salvador vive. No se le olvide saludar a cada persona si es posible, especialmente si no la conoce. Si no le conoce, salúdele, dígale qué bueno verle. Y recuerde, si no tiene uno de los boletines, levante su mano, ¿verdad? Para que de esa forma le puedan hacer llegar un boletín. No tengo informe de que nos esté visitando alguien por la primera vez. No sé si tenemos a alguien que quizás no me dieron su nombre, que nos está visitando por la primera vez. ¿Es la primera vez que está con nosotros? Levante su mano, queremos agradecer su visita. Y si no, pues vamos a dar un aplauso a todos, ¿verdad? Y darnos una bienvenida esta mañana.
¿De acuerdo? De veras es un gozo estar con ustedes todos. Quizás recibieron una tarjeta que dice, una tarjeta en el lado de español dice tarjeta de conexión. Y es que lo que vamos a hacer es que antes de salir hoy lo vamos a conectar a una máquina. No se crean, ¿ok? Si usted estuvo en el servicio de las 8:30 de la mañana en inglés y la llenó, no tiene que hacerlo aquí. ¿Ok? Pero si no lo hizo, quisiera que tenga una, no sé si hay alguien que no la tiene, para que los hermanos se acercan y le den una. Aquí ven algunas manos, hermanos, por favor, denle. Es para cada persona y les voy a explicar lo que vamos a hacer, ¿verdad? Porque nuestro pastor nos está animando a que cada vez que celebramos el tiempo de la resurrección, hay algunas cosas que quisiéramos lograr el resto del año. Entonces, si no tiene una, levante su mano, ¿verdad? Y lo que usted va a hacer ahí es, obviamente, poner su información, pero primero, si tiene una petición de oración, ahí hay lugar. El espacio no es así como muy largo, como para que usted ponga, ¿verdad?, que quiero que oren. Algunos de ustedes dan una tremenda explicación. Voy a ser operado y me van a cortar el dedo derecho y luego el izquierdo y me van a hacer esto. Entonces, tal vez salud, ¿ok? Entonces, conmigo puede decirme, ¿verdad? Pero poner por mi salud o algo específico que usted quiera poner ahí. Luego estamos pensando en el futuro de que se establezca lo que se llama un campus o una obra vía satélite. ¿Qué es esto? Bueno, a veces hay una concentración de personas que están mirando el programa nuestro a través de, por ejemplo, del internet, como está sucediendo esta mañana. Muchos lo están viendo no solo en Kansas City, pero alrededor del mundo. Y a veces pensamos que hay que tal vez hacer una iglesia ahí de Grace Way. Así que si usted dice, yo creo que en este lugar, ahora, no lo ponga ahí porque usted dice, de esa manera es una cuadra y nada más tengo que caminar una cuadra en vez de venir acá. Pero puede ser que no, ¿verdad? No se preocupe. Y luego me gustaría escuchar mensajes sobre lo que la Biblia dice sobre, y ahí hay varios temas. Cada tiempo de Easter, que se llama en inglés, nuestro pastor ha hecho pregunta, y luego en septiembre él predica una serie que se llama Usted Preguntó. ¿Ok? Entonces, si usted puede hacerlo, de todas maneras es algo que también podemos hacer aquí en el Ministerio Hispano, entonces usted puede llenar eso. Y al final le voy a pedir hacer algo más antes de entregar la tarjeta. Como digo, si usted lo hizo en inglés, no tiene que hacerlo acá, ¿verdad? Pero ahora, si usted prefiere llenarlo en inglés porque usted es más English speak English que Spanish speak English, ok, entonces usted escoge, ¿ok? Ahora, no tenemos una en Spanglish. Entonces, tiene que escoger uno de los dos idiomas nada más, ¿ok? ¿Estamos contentos esta mañana? De veras, les digo algo, o sea, ha sido una bendición el poder levantarse un domingo como hoy, ¿verdad? Y de veras poder decir, wow, qué bendición. Yo siempre cuento dos bendiciones cada domingo. Una, el hecho de celebrar a nuestro Salvador. Y hoy más que nada esto. Y lo otro es ver a muchos hermanos. Porque a veces vivimos muy distantes y seamos sinceros, ¿cuánto nos vemos entre semana? Algunos, ¿verdad? Dicen, voy a ir a la iglesia, no quiero ver a nadie, pero a lo menos lo puedo ver yo a usted. Si usted no me quiere ver a mí, pues está bien, no hay problema. Pero qué alegría poderle ver a usted. De veras que sí, es una bendición. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por estar este domingo acá. Y sobre todo lo que esto implica para nuestra fe. Hemos venido hablando mucho de lo que es los fundamentos. Y hoy, Padre Celestial, qué bendición poder reconocer el hecho de que, porque tu Hijo conquistó la muerte, se levantó de entre los muertos. Hoy podemos decir, tenemos una salvación, no solo segura, pero tenemos una salvación real. Tenemos una salvación, oh Padre Celestial, que nos va a poner un día al lado tuyo en la eternidad. Gracias por esa bendición. Bendice tu palabra ahora, queremos aprender de ti. Queremos, oh Dios, que esto nos anime y salgamos de aquí, pero bien motivados para llevar a cabo lo que tú siempre deseas que hagamos. Oramos en tu nombre, en Cristo Jesús. Amén. Quisiera que vayan al libro de Lucas y vamos a tratar de aprender unas cuantas lecciones en cuanto a lo que es el día de hoy. Y ustedes saben que hemos estado hablando mucho sobre los fundamentos, y si bien es cierto, esto es uno de esos tremendos fundamentos. Porque ¿qué sería si Cristo no hubiese resucitado? ¿Somos salvos por gracia? La semana pasada vimos que esa salvación es segura, completamente segura. No hay nada que la pueda arrebatar. Y piensen en esto.
Si Cristo se levantó de los muertos, si Dios levantó a Cristo de entre los muertos a través de su Espíritu Santo, y ahora ustedes y yo tenemos el Espíritu Santo, ¿qué no podemos lograr? Pero no es cierto que a veces la gente, a veces las personas nos desaniman y nos hacen, ese es el cristianismo que ustedes tienen. Pero hoy, hermanos, soy salvo y seré salvo porque Él vive. Él vive. La pregunta es si vive en su corazón. Hoy celebramos el hecho de que Él es una realidad. Quiero que vayan a 1 Corintios capítulo 7, porque es central en el plan redentor de nuestro Señor y Salvador, el fundamento del Evangelio, el hecho de que Cristo resucitó. Pablo escribe a los hermanos de Corinto en 1 Corintios 15, y para que entendamos lo que Pablo está escribiendo aquí, en este capítulo, Pablo está tratando con los hermanos de Corinto, que ahora estos hermanos están dudando de si en realidad Cristo resucitó. ¿Y saben por qué estaban dudando? Porque estaban oyendo a profetas falsos, maestros falsos, que les estaba haciendo dudar de una salvación genuina, de una resurrección. Y por eso él escribe en 1 Corintios capítulo 15, en el versículo 17, dice, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Pero sabemos que Él vive. ¿Que hay gente que no cree? Claro que sí, por todas partes usted va a encontrar gente. Y van a decir cosas y van a tratar de ponernos duda. Pero recuerde, una de las grandes victorias que usted y yo podemos tener como hijos de Dios es que a pesar de que nos pongan duda, podemos ir a la fuente de la verdad, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Y en ella podemos encontrar lo que el Señor quiere. La iglesia siempre ha entendido la importancia de la resurrección. ¿Y saben? Por eso nos reunimos el domingo. Yo estaba pensando, y ustedes que son buenos facebookientos, no sé si eso es una palabra, ¿verdad? Pero ya la inventé. El montón de, podría decir yo, propaganda de iglesias. De que vengan, vamos a ofrecer, hasta inclusive vi de una iglesia, bueno, no en la ciudad, ¿verdad? Pero dicen, vengan porque vamos a tener tacos. ¡Wow! A los extremos que a veces llegamos para que la gente venga. Ahora, si usted vino y tomó café temprano hoy aquí, habían unos tamales que, ¡wow! Y si no es porque me avisan, llego tarde. Porque aquí estaba, pero dice, hermano, ya se va a perder un tamal. Digo, ¿cuál tamal? Ahí hay tamales, me dijeron. Gracias a Dios llegué a tiempo, todavía habían, ¿verdad? Pero gracias a ustedes, hermanos, por traer cosas los domingos y de veras disfrutar así el domingo con un buen café. Pero lo que quiero decir con esto es que a veces hemos minimizado, y déjenme usar otra expresión más fuerte, hemos abaratado lo que es la salvación. Hemos abaratado lo que es el hecho de que nuestro Señor resucitó. Y estas iglesias, muchas de estas iglesias tienen servicio jueves, viernes, hicieron viernes, sábado, domingo, fantástico. Pero hay muchas iglesias que celebraron la resurrección ayer. Ahora, no quiero decir que mal hecho, no, pero hay una razón por la cual nosotros lo celebramos el domingo, porque ocurrió el domingo, temprano en la mañana. Y por eso cada domingo es una celebración. Por eso cada domingo usted se levanta súper gozoso para venir a la iglesia, ¿verdad? ¿Eh? Unos cuantos amenes, sí, yo sé. A veces el domingo, no, es el único día de descanso, dicen algunos. Descanse en el cielo, no se preocupe. Cuando Dios resucitó a Jesús de los muertos, afirmó que ciertamente había llevado nuestros pecados en su propio cuerpo en la cruz. Vamos una vez más a 1 de Pedro capítulo 2. 1 de Pedro capítulo 2 en el versículo 24 dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Si usted vino el viernes, nuestro pastor estuvo enseñando y usó un número que a mí me pararon los pelos, por así decirlo. Pero él hizo cálculos y cree que desde que hay seres humanos sobre la tierra, más o menos 108 billones
de personas han estado o están sobre la faz de la tierra. Ahora, la verdad yo no sé, él dice, porque eso que es un número enorme, ¿cierto? Es súper. Ahora, ¿cómo lo podemos definir? Bueno, él dijo dar yo no sé cuántos miles de vueltas a la tierra. 225,000 veces ir y venir a la luna. Algunos sé que han ido varias veces en sus sueños a la luna, ¿verdad? O algunos puede que estén en la luna, como solemos decir, ¿no? Pero todo el punto de esto fue para decir, Él cargó el pecado de todas esas personas. Que eso me incluye a mí y a ti. ¡Wow! ¿Se imagina la carga? Nuestra mente no lo puede asimilar. Pensemos solo en nosotros, pero la ventaja, el gran gozo, es que ese peso de pecado no lo dejó en la tumba. Se levantó. Cristo lo levantó. El Espíritu Santo lo levantó. Dios lo levantó de entre los muertos y hoy vive. Entonces, hermanos, imagínense la vida que tenemos. Entonces, esa carita no de ángel, ¿verdad? Pero quería decir de burros. ¿Han visto los burros? ¿Verdad? Que tienen una cara así como... Hay a veces cristianos que tenemos esa cara. Oiga, sí, es de estar en gozo. Claro que sí hay problemas y situaciones y dificultades. Por supuesto, nadie quita eso. Pero es importantísimo que siempre recordemos este hecho. Él resucitó de entre los muertos. Él vive. Él vive, hermanos. Así que debemos actuar como si de veras viviera. Y no como a veces, ¿verdad? Que ¿usted es cristiano? Sí. Oiga, ¿y cómo ha estado la semana? Como Dios quiere. ¿Verdad? Está bien, yo entiendo que hay momentos difíciles. Aquí en Lucas, capítulo 24, quiero que vean algo. Porque tenemos la historia de las mujeres que van a la tumba. Y quiero que pongan mucha atención porque dice, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. El primer día, quiero que piensen en esto. Cristo, como vamos a ver ahora, les había dicho lo que iba a ocurrir el domingo. ¿Y qué les había dicho que iba a ocurrir? ¿Qué qué? ¿Qué qué? Que iba a resucitar. Que iba a resucitar, que iba a salir de los muertos. Ahora, si usted hubiera estado ahí y oye a Cristo decir esas cosas, ¿qué hubiera pensado el día domingo? Claro que sí. ¿De veras? Creo que hubiéramos sido como ellas, dudando. El sufrimiento que ellas estaban pasando por haber perdido a su maestro. Y hermanos, tenemos que entender que en la vida que vivimos sobre esta faz de la tierra, van a haber sufrimientos. Por supuesto que sí. Pero dice que ellas trayendo las especies aromáticas. Ahora, esta era una costumbre que se hacía en casos excepcionales. Y ellas traían esto para entrar a la tumba, porque estas especies se iban a poner sobre el cuerpo del Mesías. Ahora, si ellas traían esto, ellas no estaban pensando que Cristo había resucitado. Ellas iban a la tumba porque sabían que el cuerpo del Señor Jesucristo estaba ahí. ¿Se dan cuenta? ¿Cuántas veces Dios te ha dicho, no te preocupes, tú vas a salir adelante, pero tú tienes duda? Sí, yo sé lo que la Biblia dice. Pero, y nos pasa a todos. Por eso no vayamos en carrera a juzgar a estas hermanas, ¿verdad? A estas mujeres que llegaron todas ansiosas. Ellas, ¿para qué llevaban las especies? Porque esto se acostumbraba a poner sobre el cuerpo y luego ponían un lienzo. Ahora es interesante porque ellas lo hacen antes. Los judíos sabían que al cuarto día ya el proceso de putrefacción del cuerpo empezaba a funcionar. Por eso recuerdan ustedes a Lázaro que tenía más de 4 días de muerto, y ellas dijeron, Señor, ya llegue. Entonces ellas van al tercer día
y están esperando. Ahora ellas, como en otros de los pasajes, vamos a encontrar que ellas iban pensando, y ahora sí, ¿quién va a mover la piedra? Porque eso no era una piedra que usted no podía llegar ahí y darle vueltitas. No. Pero mire lo que dice la palabra de Dios. Y hallaron, versículo 2, y hallaron removida la piedra del sepulcro. Primera sorpresa. La piedra fue removida. Ahora, yo no sé, en los otros evangelios vieron, qué bueno, no pensaron mucho. Ustedes y yo quizás pondríamos en duda, pero quiero que aprenda una lección. Hay problemas en su vida que parecen piedras. Que parecen piedras que nadie las puede remover. Pero Dios sí. Porque esa piedra, supuestamente, en muchas de las enseñanzas pesaba como más de 1 tonelada. Por eso necesitaban muchos. Y hasta había un carril que habían hecho como un tipo de grieta o de canal, en donde empujaban la piedra varias personas para que pudiera rodar un poco. Si no importa la piedra, no que te tiren, pero la piedra que puedas tener en tu vida, el problema que puedas tener, Dios los remueve. Porque no hay nada imposible para Él. Entonces les está mostrando a ellas desde un principio y a nosotros que nada puede detener al Señor Jesucristo. Y nada puede detener al Hijo de Dios. Pero no es cierto que a veces nos sentimos como piedras. Es tanto el peso de la vida que a veces ni nosotros nos movemos. ¡Wow! Ellas no tenían manera de remover, pero ¿quién lo hizo? Dios. En Mateo capítulo 28 nos da una forma en lo que pasó. Mateo 28 versículo 2 y dice: y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra. Y me encanta esto, y se sentó sobre ella. Como diciendo, ¿quién puede detener a Cristo? Hubo una tremenda sacudida. Vengo de Costa Rica y en Costa Rica tenemos una época de muchos temblores. Y no es sorpresa de que en marzo ocurran temblores y a veces son tan fuertes que uno quiere salir corriendo. Dios causó un terremoto ese día y un ángel movió la piedra y se sienta sobre ella, como diciendo, ¿y ahora qué? ¡Wow! Tenemos un Dios increíble, hermanos, que nada puede hacer que ustedes y yo seamos detenidos. Pero no es cierto que el mundo trata de detenernos y por eso los muchos problemas que uno puede tener, y no dudo que muchos de ustedes estén pasando por situaciones difíciles, problemas que usted dice, ¿y ahora cómo voy a salir de esta? ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Y ahora no tengo trabajo y cómo voy a comer? No se preocupe, porque Él dice que Él provee nuestras necesidades. No se preocupe, no tengo auto, pero todavía tiene 2 piernas. Entonces a lo mejor va a tener que caminar por un ratito. Pero ¿saben qué? Dios dice que ¿qué? Que provee tus necesidades. Entonces, ¿pero qué hacemos? Dudamos y sentimos a veces que es como esa piedra, que no podemos hacer nada. Ellas llegaron y se sorprendieron que la piedra estaba removida. Dice la palabra de Dios, y entrando, la otra sorpresa, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. No hallaron. Y entonces ellas gritaron, ¡Él vive! No, no dijeron eso. No dijeron eso. Ahora, piensen, usted hubiera entrado, ¡aleluya, el Señor vive! Eso fue lo que nos dijo. A lo mejor tampoco hubiéramos dicho eso, como ellas. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, perplejas, asombradas, sorprendidas, la piedra fue removida. ¿Quién lo haría? Y luego entran y no está el cuerpo del Señor Jesucristo. Se quedaron, como decimos nosotros, con la boca abierta. Y dramaticémoslo más, con la bocota abierta. En algunos casos ni siquiera podemos medir cuánto la abrieron, ¿no? Perplejas, perplejas. Esa es la actitud que usted y yo debemos tener cuando Dios obra milagros en nuestras vidas. Pero a veces asumimos, Dios lo está haciendo.
Y Dios hace cosas a veces pequeñas y tenemos la tendencia como decir, eso se fue. Recuerdo una vez que mi esposa y yo estábamos en la escuela, había regresado, ya casado con mi esposa, por supuesto, habíamos regresado a la escuela donde yo estudié un poco de la Biblia para hacer un semestre más. Y recuerdo que en ese tiempo tenía yo que comprar unos nuevos lentes, imagínense, solo $40 valían, wow. Y sí, hace años. La cosa es que no teníamos, absolutamente. Dice, bueno, no hay problema. Y tocan a nuestra puerta. Y era una de las amigas de mi esposa de la escuela. Ella ya se estaba preparando para ir y visitar a su familia al norte. Esto era en Texas. Venía para el norte, creo que en Nebraska o más al norte. Y dice, aquí quiero dar una ofrenda. ¿Cuánto creen que era? $40 exactos. 2 billetes de 20. Y yo me quedé. Pero después recordé, eso es Dios. Pero a veces ese tipo de cosas, qué bueno, qué bendiciones, y ya no le damos importancia. Hermanos, Dios quiere hacer cada cosa en nuestra vida que nos quiere dejar, pero con la bocota abierta, perplejos. Y la única explicación que usted tiene es, Dios lo hizo, yo no sé cómo. Y uno trata de explicar, ¿no? Bueno, es que no. Dios hecho algo maravilloso. Ellas quedaron perplejas. ¿Cuál fue la última vez que usted estuvo perplejo ante lo que Dios hizo en su vida o en la vida de otro? Me quedo perplejo cada vez que una persona llega a los pies de Cristo. ¿Por qué? Porque solo Él puede hacerlo. Nadie puede convencer a otro. Sí, tal vez diga, mire, es que habló tan bonito, es que dijo eso. No. Es el Espíritu Santo de Dios quien convence. Y por eso, hermanos, ¿por qué a veces dudamos de lo que puede Dios hacer? Hay tanto hispanohablante en esta ciudad, tantas oportunidades que nosotros tenemos, pero seamos sinceros, a veces nos da un poquito de miedito hablar, ¿verdad? Y está bien, no se preocupe. Dios te puede ayudar y hablar y con mucha soltura poder expresar lo que el Señor quiere que hagas. Ahora, lo que quiero que veamos ahora, ellas fueron a buscar, por un lado, al lugar indicado porque estaban esperando ver el cuerpo de Cristo, pero también fueron al lugar equivocado a buscar al que vive. ¿No es lo que pasa con mucha gente que están buscando religión? Y muchos a veces nos dicen, estoy buscando a Dios. Déjeme decirle, nadie busca a Dios. Él es quien nos busca. Por eso la Biblia dice, porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero nos gusta decir nosotros, como que nos hace sentir bien. Bueno, yo estoy buscando a Dios. Sería más honesto decir, estás buscando una religión. Una religión. Porque Él, desde que mandó a su Hijo, está en busca nuestra. Y lo único que tenemos que hacer es, por así decirlo, quédese quieto que te va a encontrar. Bueno, Él sabe dónde andas. Pero Él es quien toma la iniciativa. Ellas fueron a buscar al Maestro, fueron a buscar al Mesías, fueron a buscar al Cristo, al Salvador, creyendo que ahí estaría. Versículo 5 dice, aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas 2 varones, con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, y quiero que piensen en esta pregunta, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Eso es lo que hace el mundo sin Cristo. Van a buscar un Dios, no a Dios, porque Él está vivo. Y ellas fueron a buscar a Cristo y ya no está ahí. Pero no es cierto que a veces esa es nuestra actitud. El problema de la gente religiosa es que busca dioses muertos. Y por eso viven haciendo cosas constantemente para que Dios les aclare o les conteste o les beneficie con algo, cuando en realidad Dios ya ha hecho todo por nosotros. Ya ha hecho absolutamente todo. Ellas no recordaron lo que había dicho.
el Mesías. Habían olvidado por completo las enseñanzas. Veamos un ejemplo en Marcos capítulo 8. Marcos capítulo 8, versículo 31. Mire lo que dice: y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto. Y luego, ¿qué dijo? Y resucitar después de 3 días. Parece que esa parte no recordaron. Y a muchos de nosotros se nos olvidan muchas cosas que Dios nos dice en la palabra. Muchas veces cuando alguien busca un consejo y estoy sentado hablando con él o con ella, muchas veces le digo: ¿usted pasó por, verdad, las direcciones? Sí, ¿cómo no? Tome ese libro, le digo, y haga un repaso. ¿Qué es lo que estoy tratando de decirle? Ayudándole a recordar muchas de las cosas que se nos van. Porque estamos tan sumidos en el problema, en la situación, en el conflicto, que no ponemos los ojos en ninguna otra parte. Y entonces, ¿qué pasa? No vemos bien y se nos olvida quién es nuestro Señor. Claro, ellas estaban sufriendo. Imagínense en el dolor que ellas tenían. Habían perdido a su maestro. Lo habían oído por muchos años enseñar. Habían desarrollado una tremenda amistad, pero también habían visto que Cristo en realidad era el Hijo de Dios, que era ese Mesías prometido, que los líderes religiosos del pueblo de Israel lo habían rechazado. Note lo que dice la Escritura aquí, que será desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas. Todo el mero liderazgo. Y Jesús se los dijo. Y eso pasó. Pero ellas olvidaron. Ahora, nos va a ocurrir a todos. Por eso es tan importante que vayamos con frecuencia a la palabra de Dios. Porque a pesar de que usted tenga una memoria increíble, ¿verdad? Todos ustedes tienen una memoria tan que si yo le pregunto el número telefónico, ¡pum!, me lo da así. No, seguro tiene que ir a chequearlo. Tenemos una memoria increíble para todo el mal que otros nos hacen. Y por eso a veces es necesario, volver y ver estas cosas. ¿Por qué vienen a buscarlo? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Él vive, Él no está ahí. ¿Cuántas veces ustedes y yo hemos ido a Dios como si Él estuviese muerto? Señor, ¿pero por qué? Y sí, a veces no entendemos lo que puede estar pasando. Versículo 6 dice: no está aquí, sino que ha resucitado. Ahora, note lo que les dice estos hombres a ellas. Acordaos, refresquen su memoria. Dice: acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Veamos en Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16, versículo 21. Mire lo que dice aquí, Mateo 16, versículo 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas. Lo mismo que acabamos de leer en Marcos. Pero Mateo también lo está diciendo. Y ser muerto y resucitar al tercer día. ¿Ok? Les está diciendo esto claramente. Vayan al capítulo 20, Mateo capítulo 20, versículo 17. 20, versículo 17. Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: he aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen. Mas el tercer día resucitará. Mateo capítulo 26, versículo 31. 26, 31. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas.
pero después que haya resucitado, iré adelante de vosotros a Galilea. Otra vez se los dice. Marcos capítulo 9, versículo 31. Marcos capítulo 9, versículo 31. Porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Y uno diría: pero ¿cómo es posible que se les olvidó? Tantas veces que el maestro se los dijo. Tal vez dice, bueno, a veces ellas no estaban ahí, cierto. Pero le garantizo que muchos de ellos dicen: ¿qué es esto que el maestro dice que lo van a matar, que lo van a resucitar? Ahora, quiero que piensen en esto, porque uno pudiera decir: ¿volver a vivir? No. Pero Cristo hizo varios milagros en los cuales, ¿qué hizo? Resucitó. Lázaro y otro par. Entonces, la resurrección quizás no era algo que ellos dudaban de qué era, pero lo cierto es que habían oído, veían el poder que tenía cuando Él hablaba, el poder de sus palabras. Sin embargo, ellas fueron a buscar al muerto entre los vivos. Muchas veces nosotros actuamos como ellas. A veces usted dice: sí, yo sé que la Biblia dice. ¿Y? Entonces usamos una palabra que nos encanta a todos: pero. Sí, yo sé que sí, tiene razón. Sí, la Biblia lo dice. Pero. ¿Pero qué? Yo creo que muchas veces dudamos. Hay cierta razón en dudar. Y le voy a decir algo: el enemigo va a hacer todo lo posible para que usted dude, para que usted se confunda. Porque hubo durante el tiempo en que Cristo murió, después de que fue crucificado, durante todo ese día, quizás el sábado, como explicaba el hermano Tim esta mañana, había mucha confusión. Pero ¿saben por qué viene la confusión? Porque no vamos a desalojar la confusión. Por eso es tan importante que ustedes y yo tengamos una relación con la palabra de Dios, para que esas confusiones, esas dudas se disipen, desaparezcan, porque Él es el único que lo puede hacer. Versículo 7, mire lo que le dice, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Ellos le están diciendo a ella, les están recordando esta. Y mire lo que pasa, versículo 8. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Sí, a veces lo que tenemos que hacer cuando una persona está abatida, está dolorosa, está sufriendo, está deprimida, lo único que tenemos que hacer es recordar lo que Dios dice. No predicarle: qué barbaridad, ¿cómo es que usted puede dudar de Dios? Usted es cristiana, usted es cristiano, usted no debiera tener esas dudas. Momentito, a veces las vamos a tener y no son pecado. El asunto es si las aclaramos de la palabra de Dios. Pero a veces, ¿verdad?, nosotros tan espirituales llegamos y le damos lo que yo llamo golpes bíblicos a la persona. ¡Qué bárbaro! Usted ha hecho eso. ¡Qué barbaridad! Mire lo que la Biblia dice. Y ¡pum!, ¿verdad? Y usted se pone ahí a un nivel. ¿Por qué no? Tal vez, hermano, déjeme recordarle lo que el Señor dice. No, yo sé, hay personas que van a decir eso. Bueno, déjeme leerlo, de todas maneras. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva, es poderosa. Y puede confortar el alma de una persona que está bien debatida, por más problemas que pueda tener. Dice: entonces ellas se acordaron de sus palabras. Y nota lo que dice: y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Ahora regresaron con una actitud totalmente diferente. Yo me imagino que inclusive, porque en aquellos días las especies valían mucho. Yo imagino que estarían pensando, ahora ni les interesó las especies, porque ya no servían para nada. Para nada. ¿Recuerdas tú que el Salvador vive? ¿Recuerdas tú, a pesar de los problemas que puedas estar viviendo,
que tú vas a seguir adelante. Nada te puede hacer, nada te va a detener, absolutamente nada. Si usted está buscando al que quiere o debe o puede perdonar tus pecados, solo Él. Así que no busquen el lugar equivocado. Ninguna religión te va a dar eso. Solo Cristo Jesús, el único que puede hacerlo. Hoy puede ser ese día para alguien aquí que no tiene la salvación. Ahora, hermano, hermana, ¿qué es lo que está pensando usted? ¿Cuántas veces va al lugar donde sabe que no es donde está nuestro Salvador? En 2 Corintios capítulo 4, 2 Corintios capítulo 4, versículo 14, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con nosotros. Esto es lo hermoso de la resurrección. No solo Él vive, pero si yo muero antes de que Él venga, me va a levantar también. Entonces a veces yo, Marco Castro, a veces digo yo quisiera morir para experimentar eso de la muerte y después ser resucitado. Pero también a veces pienso, qué bueno que venga ahora, porque entonces no experimento la muerte. ¿Qué sé yo? El asunto no es conmigo. Que sea lo que Él quiere. Pero la realidad es que vamos a vivir. Quiero que piense por un minuto. Y aquí es, si usted tiene esa tarjeta que le dije que les dieron, ¿verdad? Si tiene esta tarjeta, quisiera que entonces la termine de llenar en este momento con la parte última, donde dice, ¿dónde me encuentro en mi camino espiritual? ¿Dónde me encuentro yo con mi camino espiritual? Tal vez es una de esas personas que dice, no me interesa ni planeo recibir a Cristo en mi vida. Está bien, está bien. Ninguno tiene que convencerle. Y hermanos, a veces tenemos la actitud de que, qué barbaridad, ¿cómo se le ocurre a esa persona? Déjeme que no sabe que se va a despertar. Y empezamos a ver qué cosas le decimos, ¿verdad? Para que se sienta mal y para que... No, deje, sea y continúe siendo su amigo, su amiga. No hay problema. No hay problema. O estoy abierto a conocer a Cristo, pero necesito más tiempo. Hay personas que dicen, sí, yo quiero, pero estoy un poco confundido. Estoy un poco, bueno, es que siempre me han enseñado esto. Y ahora estoy oyendo esto. Y mi familia dice que me están lavando el cerebro. Pues cierto, se lo están lavando porque está un poco sucio, entonces hay que lavarlo. Porque tiene pensamientos que no son de Dios, si queremos usar esa expresión. Quizás ustedes estoy recibiendo a Cristo o renovando mi compromiso con Él hoy. O simplemente yo tengo una relación personal con Dios. Y algunos de ustedes que ya ahora son salvos y necesitan dar ese paso de obediencia que el bautismo. Entonces simplemente marcar cualquiera de estas 3 cosas, o 4 o 5. Hermano, ¿de veras crees que Él resucitó? ¿De veras crees eso? Pues ojalá que eso sea una realidad, no solo hoy, pero mañana, pasado mañana, el próximo domingo, que sea igual de felicidad y de celebración. No cuando estemos en derrota, porque eso es temporal, porque Dios te va a levantar de esta. No te preocupes, Él lo va a hacer. Pero a veces recuerde, si movió la roca que pesaba más de 1 tonelada, Él puede mover cualquier cosa, remover cualquier cosa de tu vida, cualquier cosa, porque Él es poderoso para hacerlo. Pero quizás hay alguien aquí que simplemente tenemos que orar, y si Dios quiere y si usted desea hablar con la persona que le trajo, o con su servidor, o con uno de los consejeros que a veces tenemos aquí, acérquese y puede hablar. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, oh Padre Celestial, por el hecho de que hoy podemos celebrar una realidad. No celebrar una religión, pero celebrar la realidad de un Dios que vive. De un Cristo que fue a la cruz, pagó un precio increíble, pero hoy vive. Gracias, oh Padre Celestial. Tú conoces a cada persona acá, y mi oración esta mañana es, si hay alguien aquí que pues tiene sus dudas, que sea un día en el cual pueda aclarar. Y quisiera dar unos segundos, si es su caso. Quizás hay alguna persona aquí que dice,
Yo quisiera de veras conocer a Cristo como mi Señor y Salvador. ¿Alguien esta mañana puede levantar su mano y un líder, un consejero, una consejera se va a acercar y poder hablar con usted abriendo la palabra de Dios? ¿Alguien? ¿Estás celebrando como hijo de Dios, como hija de Dios? ¿Estás celebrando? Si Dios te bendiga. ¿Estás celebrando el hecho de que Él vive? Padre, esta mañana quisiéramos como reanudar el hecho de que a veces olvidamos por completo que tú eres un Dios vivo. Olvidamos por completo que tú resucitaste de los muertos. Olvidamos y como que queremos ir a la tumba, pero sabemos que ya tú no estás ahí. Dios reanuda el gozo de ser tus hijos. Bendice a cada hermano, a cada hermana, a cada familia. Llévalos con bien y durante todo el tiempo de hoy que estamos celebrando este evento tan importante, inclusive con familias, Dios, que no olvidemos que tú eres una realidad. Te damos gracias en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga y quisiera si... Triunfando en vida, veré gloriosas luces y veré al Rey, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive. Ayer justamente le estaba comentando yo a mi esposa, ¿sabes qué? Hace más de 2 décadas estaba yo en Guatemala, el día de ahora. Se me queda viendo y me dice, ¿de dónde sale? Porque de la nada le hice yo ese comentario. Se me queda viendo con cara de, ¿y por qué o de qué estás hablando? No, es que me acuerdo que para Semana Santa fuimos a Guatemala, yo soy de El Salvador, fuimos a Guatemala a testificar, un par de pueblos. Y me estaba recordando justamente, son experiencias de joven que quedan en la mente a uno. Cuando yo fui a testificar a un lugar muy, muy tradicional, y lo que quiero decir es, el tiempo pasa, pero tenemos un Salvador que no va a cambiar, que vivió, que nació como un bebé que celebramos en Navidad, que murió, pero que vive, y eso va a ser por siempre. Eso nunca va a cambiar, no importa usted dónde esté. Hace 20 años estaba en Guatemala, ahora estoy aquí en Kansas City disfrutando este tiempo, pero sé que mi Salvador vive y no importa dónde yo esté. Con tus palmas, acompáñanos, vamos. Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor, cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder.
espinos, te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria. Hoy es un día súper especial. ¿Por qué? No todos a la vez. ¿Por qué es tan especial hoy? ¿Ah? Porque estamos celebrando la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Está contento que Él vive? Imagínense dónde estaríamos si estuviese muerto. Estaríamos acabados, sí, muertos también, ¿verdad? Exactamente, pero qué bendición poder venir y sobre todo estar en un país en donde podemos con libertad, venir y alabar el nombre, a lo menos hasta ahora. Gracias a Dios por eso, porque es una bendición. Pero aún sabe que, aún aunque no nos permitieran, no hay nada que pueda parar el hecho de que podemos alabar a Dios. Y lo peor es que nos puedan meter en la cárcel, ¿verdad? Y aún ahí, Pablo lo hizo en la cárcel, ¿se acuerda? En Filipos. ¡Wow! No se preocupe, no va a ir ahí. Vamos a orar. Padre, gracias por el hecho de que somos hijos tuyos. Gracias que podemos venir y celebrar con toda libertad un día como hoy, en el cual tu Hijo Jesucristo fue levantado de los muertos. Gracias, oh Padre Celestial, porque ahora por Él es que tenemos no solo victoria, no solo perdón de pecados, pero también sabemos que tenemos una vida eterna. Una vida que un día disfrutaremos juntamente al lado tuyo en la eternidad y por la eternidad. Gracias, oh Padre Celestial. Gracias por cada persona aquí. Bendíceles. Bendice a cada uno, a cada familia, oh Padre. Y también oramos, Señor, para que estas ofrendas sean usadas en una manera sabia, para que muchos otros puedan llegar a conocer la realidad de un Salvador, la realidad de un Dios que es real, genuino, y no como muchas otras religiones. Oh Padre, oramos para que en verdad este sea un tiempo de refrigerio, un tiempo de alegría, un tiempo de celebración. Bendice estas ofrendas, bendice a cada uno aquí esta mañana, y queremos, oh Dios, que estos cantos hablen de la realidad de que tú estás vivo. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Cristo vivo sirvo y en el mundo está. Aunque otros lo negaren, yo sé que vive ya. Su mano tierna veo, su voz consuelo da. Y cuando yo le llamo, muy cerca está. Él vive, hoy vive.
vive mi corazón. ¡Vamos, iglesia! Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, llamante redentor. Él vive, en paz desolación. Sé que viviendo está porque vive mi corazón. ¡Dáselo fuerte! ¡Ey! Amén. Es una realidad que Él vive en su corazón. Ojalá que así sea. Salga de su asiento y salude a su vecino, ¿verdad? Ahora usted dice, pero no hay nadie al lado. Cambia, ahí hay otros atrás suyo, enfrente. Asegúrese de saludar, dar la bienvenida. Qué bueno. Si no ha recibido el boletín, asegúrese de tener. Y también repartimos una tarjeta. No sé si se la dieron, ¿verdad? Si ya llenó esta tarjeta, no tiene que hacerlo, pero si no la ha llenado, asegúrese de tener una, ¿verdad? Y luego entregarla al final del servicio. Quisiéramos dar la bienvenida a las personas que están con nosotros por la primera vez. Solo tengo un nombre, pero si hay alguien me puede decir quién es. ¿Rianda? ¿Cómo se dice tú? Rianda. That's how you say it. Bienvenida. Qué bueno tenerte aquí. ¿Quién más está por la primera vez que no me dieron su nombre? Todos son ya de aquí. Pues una bienvenida, ¿ok? Dios les bendiga y qué bueno estar aquí. De veras, ¿está contento de estar aquí esta mañana? Yo sí, ¿verdad? Yo les decía a los hermanos del primer servicio de que por dos razones siempre me gustan los domingos. Bueno, tal vez tres, pero dos. Una es la celebración del hecho de que cada domingo es una celebración de que nuestro Salvador vive. Por eso no me gustaría un día asistir a una iglesia que tenga servicios sábados. Ahora, no tengo en contra nada de eso, ¿verdad? Pero la realidad por la cual nos reunimos el primer día es para celebrar el hecho de que nuestro Señor vive. Entonces es una bendición poder. La segunda es porque veo a gente que no veo durante toda la semana. Entonces puede ser que usted no está muy contento en verme, está bien, no hay problema, ¿verdad? Pero yo sí, al verle a cada uno de ustedes, es algo bonito que uno ve, wow, ¿cómo están? Qué bendición, y especialmente quizás algunos que uno no ve con mucha frecuencia, pero gracias a Dios es un buen. Y la tercera porque siempre como bien, ¿verdad? Los domingos, pero bueno, esa es otra cosa. Pero qué bendición de veras estar aquí y espero que ustedes pasen un buen tiempo, como yo sé que es un día como hoy. Quisiera que vayan al libro de Lucas, capítulo 24. Lucas, capítulo 24. Y vamos a hablar de algunas lecciones que podemos sacar de esta historia. Y si ustedes recuerdan, esto sucedió cuando las mujeres van a ver a la tumba. Y vamos a ver algunas cosas aquí. Si ustedes recuerdan, la semana pasada, hace varias semanas ya que venimos estudiando lo que llamamos los fundamentos. Y la semana pasada concluimos esa serie hablando de que nuestra salvación es segura. No es algo de más o menos, depende qué puede pasar, si la gano o no la gano. No, es algo completamente seguro, es algo que Dios nos da. Y parte de que es segura es porque nuestro Salvador, ¿qué? Vive. Entonces, Él que la otorgó a través de su Hijo Jesucristo, hoy nosotros podemos saber que es una salvación completamente segura. Y hoy celebramos ese hecho porque Él vive, es una realidad. La resurrección del Señor Jesucristo es el evento más significativo de la historia. Aún más, si ustedes estudian o leen libros históricos, van a ver algo interesante. Van a ver fechas antes de Cristo y después de Cristo. ¿Qué otro Dios hace eso? Nadie. Sin embargo, hay un montón de gente que lo niega y está bien, no hay problema. El negarlo no significa que no es cierto. Así que no hay ningún problema con eso. Pero la resurrección es la verdad esencial sin la cual no habría cristianismo. En 1 Corintios capítulo 15, si ustedes recuerdan, Pablo está hablando a estos hermanos de Corinto.
Y todo ese capítulo tiene que ver con el hecho de que estos hermanos empezaron a tener dudas de la resurrección. Y empezaron a dudar. Ahora, ¿por qué empezaron a dudar? Si ha leído esa porción de la Biblia, empezaron a dudar porque estuvieron oyendo a maestros falsos. Oyendo a gente que estaban tratando de decirle a los cristianos, no, eso del cristianismo no, eso de que van a resucitar, no. Entonces, mire lo que él escribe en el capítulo 15 de la primera carta, versículo 17. Les dice, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Pablo? ¿Tienen razón? No. Le está diciendo, si así no fuera, entonces nuestra fe es en vano. Entonces, ¿para qué tener iglesia los domingos? Pero es una realidad. Él se levantó de los muertos. Él vive. Entonces, la iglesia, a través de toda su historia, ha visto y ha tenido este domingo como algo muy importante en lo que es la iglesia. Por eso nos reunimos también los domingos. Porque el domingo tiene la idea de celebrar la resurrección. Entonces debiéramos pensar que cada domingo que nos reunimos estamos celebrando la resurrección de nuestro Señor. Pero a veces como cristianos pareciera que el Señor resucita el domingo, pero el lunes como que ya no está ahí. La forma en que vivimos nosotros. Decía a los hermanos del primer servicio, a veces tenemos esa cara de burros, no de mula, mejor de mula, ¿verdad? Porque burro suena como tonto, no. ¿Han visto las mulas? ¿No las han visto? Bueno, usted puede googlear mula y le van a salir algunas de ellas. Tienen una cara, bueno, son animales obviamente, pero a veces los cristianos andamos como ellos. Una cara larga, ¿cómo está, hermano? Bien, ¿Cómo está, hermanita? como Dios quiere. ¡Wow! ¿Qué estamos diciendo? ¿Estamos mostrando un Cristo resucitado en nosotros? Posiblemente no. Cuando Él nos resucitó, cuando Él resucitó a Jesús de los muertos, afirmó que ciertamente había llevado todos nuestros pecados. El viernes, no sé si vino o no al servicio que tuvimos el viernes por la primera vez en la historia de nuestra iglesia, pero el pastor Tim hablaba de 108 billones de personas que han vivido a través de los años sobre la faz de la tierra. Ahora, yo no sé si ese dato es completamente certero, pero son muchos billones. Ahora, para oír una cantidad de esa, nosotros 108 billones, con suerte decimos $100, ¿verdad? Pero 108 billones de seres humanos. Bueno, él dice que es como ir 226,000 veces ida y vuelta a la luna. Ahora, algunos de ustedes no han viajado, pero de vez en cuando están en la luna. Pero, y él lo que estaba diciendo es el pecado de todas estas personas que Cristo llevó en la cruz. ¡Wow! De pronto tiene una perspectiva muy diferente. Porque pensar en el pecado tuyo y el mío, pero de billones de personas. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24, antes de que lleguemos a Lucas, dice, ¿quién llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero? Para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Entonces es muy importante saber que cuando Cristo resucita, todo ese peso de pecados desaparece. Y Él llevó mi pecado. Y no solo eso, Él vive ahora. Entonces imagínense la bendición que yo tengo. La bendición que nosotros tenemos, el hecho de saber que Él resucitó, que Él vive y que no, ese peso de tanto pecado sobre Él lo pudo mantener sobre la cruz. Absolutamente. Y lo pudo derrotar en la muerte tampoco. ¡Wow! Tenemos un Dios poderosísimo. Entonces aquí en la historia que tenemos de la resurrección, tenemos algo que creo que hay unas lecciones que podemos aprender, porque estas mujeres, dice la Escritura en el versículo 1, el primer día de la semana, muy de mañana,
Vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Entonces estas mujeres, dice la Biblia, que fueron con especies aromáticas. Ahora, esto era algo excepcional porque se hacía en personas muy importantes, se hacía con personas que podían tener cierta cantidad de dinero y poner estas especies sobre el cuerpo. Y la idea de ellas era llegar y poner todas estas especies sobre el cuerpo del Señor Jesucristo y envolverlo en lino. Ahora, ellas van con el pensamiento, ¿por qué llevan especies? Acabo de decirles, ¿verdad? Para ponerlo sobre el cuerpo. ¿Qué te dice eso? Que ellas esperaban ver a Cristo. Ellas esperaban ver al Mesías. Ahora, quizás uno dice, qué barbaridad, pero ¿cómo es posible que no creyeran? Oye, hermanos, hubiéramos hecho nosotros lo mismo. Recuerden, estas mujeres están en tremenda tristeza. Hay un periodo de suma tristeza cuando vieron que su maestro fue crucificado. Entonces hay un dolor increíble. La vida cristiana no está exenta de dolor. A veces pensamos que una vez que uno llega a ser cristiano ya se acabó todo el sufrimiento. No, lo siento, así no es la vida cristiana. El Señor no nos garantiza esto, van a haber problemas. Pero dice que trajeron las especies aromáticas que habían preparado para ponerlas sobre el maestro. Ahora, quiero que noten algunas sorpresas, porque en el versículo 2 dice, y hallaron removida la piedra del sepulcro. Esta piedra pesaba más de 1 tonelada. En otro de los evangelios se nos dice que ellas iban pensando quién les iba a ayudar a remover esa piedra, porque ellas, por más, ¿verdad?, ejercicio que hacían, seguro iban al gimnasio de hoy que tienen ustedes y que algunos, ¿verdad?, van con mucha frecuencia. Ni así pudieran mover esa piedra. Pero dice la Escritura que cuando ellas llegan, esta piedra ha sido removida. En Mateo capítulo 28, mire lo que se nos dice en cuanto al mismo evento, pero tenemos más detalles aquí. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Me encanta esa expresión. Piensen en esto. Viene un ángel, hay un terremoto, el ángel de Dios viene y mueve la piedra. Y luego se sienta sobre la piedra como diciendo, hemos ganado. ¿Qué? Estas mujeres vienen con mucho dolor, con mucha tristeza, angustia, conflicto en su vida. Su Mesías pasó a la historia, su Mesías ha muerto. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que sucedió? Van y esa piedra es removida. Piensen en esto. Yo no sé cuál puede ser su problema, su situación, su conflicto o su piedra. Dios la puede remover. No necesitas ayuda de nadie más que de Dios para removerla. Y Él lo hace en una forma así. Pero no es cierto que a veces nos hundimos en el problema, en la situación, en la angustia. Y hasta cierto punto es verdad, somos humanos, vamos a sufrir, tenemos problemas suficientes como para decir, no, ya esto es demasiado, estoy llorando y nada. Pero llega el momento en que Dios remueve eso, porque no hay obstáculo alguno para nuestro Dios. ¡Wow! Y se nos olvida. Yo creo que se nos olvida porque pensamos tanto en los problemas que muchas veces tenemos. Y Dios dice, hey, yo me encargo de esto. Vino un ángel y removió. Note que dice un ángel, solo uno se necesitaba. Y se sienta. Y dice, no hay problema alguno que nos pueda detener. ¡Qué preciosidad! Imagínese a ese ángel sentado sobre esa piedra. Victoria ganada. Cada vez que estés bien angustiado, que haya situaciones difíciles, que no sabes qué hacer, que te vas a morir por la angustia, recuerda ese ángel. Pero no es el ángel que va a venir a ayudarte, es Cristo en ti. Porque como hijo de Dios tenemos al Señor. La otra respuesta que ellas reciben, o sorpresa más bien, noten el versículo 3. Y entrando,
no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Llegan y la piedra está removida. Ok. Y yo no sé si esto debió haberles hecho pensar. Oh, la piedra está removida. ¿Será que sabían que veníamos? ¿Será que iban? No. No piensan nada. No se nos dice qué están pensando ellas. Pero ¿qué hacen ellas? Entran porque ¿qué esperan? Ver al Mesías. Ver el cuerpo del Señor Jesucristo ahí. Pero ¿qué pasa? No lo encuentran. Son sorprendidas porque dicen, y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Las especies que traían era porque ya sabían o creían que ahí estaba el cuerpo del Mesías. Pero qué sorpresa, no está. Ahora, muchas veces nosotros vamos a encontrarnos en situaciones y vamos a tratar de definir qué está pasando, qué es lo que está sucediendo, cómo puedo yo hacer para salir de esta. Y empezamos, ¿verdad?, a maquinar. Somos muy buenos para maquinar cómo nosotros podemos salir de los diferentes problemas que nosotros podamos tener. Y no hay nada mal, Dios te dio el cerebro que tienes. A algunos les funciona bien, otros no, pero bueno. Pero muchas veces olvidamos que Dios tiene ya algo determinado y definido para nosotros. No nos dice la Escritura si había duda en ellas o qué. Pero quiero que piensen en ese momento cuando ellas se dan cuenta que el Mesías o su cuerpo no está ahí. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? ¡Oh, resucitó! ¿Es lo que hubiera dicho usted? ¿Fue lo que ellas dijeron? No fue eso. Y es importante, y quiero que piensen en esto, porque muchas veces, muchísimas veces, olvidamos por completo que nuestro Señor es una realidad, que Él vive y que puede obrar hoy mismo en nosotros. Pero a veces pensamos que no está. Que no está. Y dice que está con nosotros y está con nosotros. Él mora en nosotros y tenemos en nosotros el poder del Espíritu Santo para poder vencer, escuche bien, cualquier obstáculo que usted pueda tener. Pero a veces no pensamos así. Ahora, no pensamos así porque hay muchas cosas en nuestra mente. No pensamos así porque pensamos como los humanos que somos. No pensamos así porque se nos olvida que Él mora en nosotros. Y es un olvido en realidad. Por eso es tan importante que ustedes y yo estemos siempre en la palabra de Dios. Porque es lo único que nos va a garantizar recordar estas cosas. Pedro hablaba y decía que no me es imposible y no me es tedioso, decía él, recordarles las mismas cosas. ¿Por qué? Porque solemos olvidar. Ahora quiero que piensen en esto. Ellas fueron a buscar al Mesías y pudiera decir en el lugar equivocado. Ahora usted me dice, no, porque era la tumba donde supuestamente lo pusieron. Sí, pero si yo hubiera recordado que Él iba a resucitar, ¿por qué ir al cementerio? ¿Por qué ir al cementerio? ¿Por qué ir a la tumba? No vamos a la tumba a recordar a los que pusimos ahí, porque aún sus huesos están ahí. Y en algunos casos ya ni huesos. Pero hay gente que tiene la religiosidad de ir. Ahora, como cristianos, esto es algo muy interesante, porque a veces como cristianos vamos a visitar la tumba que ya nuestro ser querido tampoco está ahí, porque está en la eternidad. Sin embargo, humanamente a veces pensamos y hacemos esta cosa y mantenemos ese lugar bien bonito, bien limpio, lleno de flores y lo que fuera. Pero ¿sabes? Eso es típico de aquellos que buscan religión. Hay gente que dice, estoy buscando a Dios. Estoy en una búsqueda de Dios. Les voy a ser sincero, la Biblia dice que no hay quien busque a Dios. Nadie busca a Dios. Él siempre ha buscado al hombre. Por eso la Biblia dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero
muchas veces decimos, en realidad, lo que los hombres y mujeres buscan cuando dicen que buscan a Dios, están buscando una religión. Porque la religión es algo que les va a calmar, es algo que les hace sentir bien. Y muchas veces como iglesia hemos cometido el error de que queremos que la gente que venga se sienta bien. Y no es el hecho de a propósito hacerle sentir mal, no. Pero a veces nos cuesta decir a alguien a quien tal vez podemos apreciar, oye, sin Cristo estás condenado, sin Cristo estás perdido. Y nos cuesta decir esto porque decimos no queremos ofender. Bueno, depende cómo usted lo diga, ¿verdad? Pero ellas fueron a buscar al Mesías, al Cristo, al Salvador, creyendo que ahí estaba, pero no estaba. Mire lo que sigue diciendo en el versículo 4. Aconteció que estando ellas perplejas de esto, entran y la piedra está movida. Entran y no está el maestro. Se quedaron con la boca abierta, perplejas. Y yo agregaría con la bocota abierta, ¿verdad? ¿Alguna vez se ha sorprendido usted de qué? ¿Sabe que como cristianos hemos olvidado esos momentos de quedarnos perplejos ante el poder de Dios? Por eso es bueno que de vez en cuando usted visite la naturaleza y vea las grandezas de Dios. Vaya al zoológico y vea a los monos, no para recordarle que usted viene de ahí, pero para que usted piense en las grandezas de lo que Dios hace, ha hecho. ¿Cuál fue la última vez que hizo algo grande en su vida? A veces olvidamos aún las cosas pequeñas que Dios hace. Recuerdo una vez que estábamos en la escuela bíblica, mi esposa y yo, y tenía una necesidad de comprarme unos lentes. Y necesitaba $40, imagínense, en aquellos días $40 por lentes, ¿verdad? Hoy yo creo que ni la cita le cuesta a uno eso, o un lente nada más. Pero lo que recuerdo es que no teníamos dinero. Entonces, era lo último que podíamos pensar. Y estábamos haciendo el comentario cuando eso oímos que alguien toca la puerta, y era una amiga de mi esposa que ella iba para el norte. En la escuela donde estábamos está en Texas, y entonces ella iba para el norte, a estos rumbos, no recuerdo si más al norte de Kansas City, y dice, aquí una ofrenda. ¿Cuánto creen ustedes que era la ofrenda? $40. Ahora uno pensaría, wow, qué bien, gracias, Dios bendijo, amén. Pero yo recuerdo haber pensado, wow. Dios sabía exactamente, ni siquiera 42 para un vasito de agua o algo eso, no, ni para el justo. Y cosas como esas que Dios muchas veces hace, las damos por sentado. No pensamos lo que Dios puede hacer, y por eso muchas veces no quedamos perplejos hacia las cosas pequeñas, medianas o grandes que Dios puede hacer. Pareciera que solo queremos que Dios haga cosas grandes. Si todo fuera lo normal, es grande. Y es Dios quien interviene. Estas mujeres no sabían qué hacer. Estaban perplejas. Y dice que 2 varones se pararon junto a ellas con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron. Ahora, noten esta pregunta, por favor. Vean qué importante. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿No es a veces la actitud que tenemos nosotros, que vamos y nos sumimos en los problemas, olvidando por completo que Él nos va a sacar de ese? Porque eso es lo que Él hace, eso es lo que Él hace. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Eso es lo que hacen aquellos que están buscando una religión. Ellas no recordaron lo que el Señor les había enseñado. Para que veamos un ejemplo, Marcos capítulo 8, versículo 31. Mire lo que nos dice la Biblia en cuanto a lo que Jesús está haciendo. Dice, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y
resucitar después de 3 días. ¿No recordaron esto? El Señor les empezó a enseñar estas cosas. Les empezó a decir, ustedes dirán, bueno, pero eso se lo dijo a los discípulos, a lo mejor ellas no estaban ahí. Y puede ser cierto, sin embargo, creo que los discípulos siempre comentaban todo a los demás de lo que el Señor Jesucristo les enseñaba. Aún más, la Biblia nos enseña que en varias ocasiones ellos no entendían eso de que va a resucitar el tercer día. Quizás no estaban familiarizados con que alguien volviera de los muertos, pero recuerden, el mismo Jesucristo levantó aquí a Lázaro. Ahora es muy interesante porque Dios, en esa historia, cuando Jesús recibe la notificación de que Lázaro está enfermo y que va a morir, en vez del Señor ir corriendo a atenderlo como buen médico, decide quedarse. Y dice, eso va a ser para gloria de Dios. Decide quedarse y llega hasta el 4º día. Ahora, si usted lee en cuanto a las cosas de los judíos, ellos decían que el cuerpo empezaba su descomposición en el 4º día. Interesante que Jesús resucitó al 3er día. Pero al 4º día, cuando llega Jesús, y recuerdan que le dijo, remuevan la piedra, y dice, Señor, ya hiede. Pero Jesús lo levanta de los muertos. Y en un par de ocasiones vemos en la Biblia también un par de resurrecciones más. Así que no era un tema quizás que pudiéramos decir completamente fuera del alcance o entendimiento de ellos. Sin embargo, no era algo muy común y con cierta razón quizás podían dudar. Pero sí, esta promesa era una promesa que el Señor cumplió. Fue una profecía cumplida. Note que sigue diciendo en el versículo 6, no está aquí. Porque, dice, sino que ha resucitado. Él no está aquí. Acordaos de lo que os habló. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Vamos a ver algunos de los pasajes, porque a veces decimos, y esto es lo que nos pasa a todos nosotros. Muy fácil podemos juzgarlas a ellas. ¡Qué barbaridad! Dudaron de que Jesús se iba a levantar de los muertos. Si yo hubiera estado ahí, yo lo creo inmediatamente. ¿De veras? ¿De veras? Yo creo que todos hubiéramos quizás hecho lo mismo. Los ángeles se le aparecen y les dice, acordaos. Vamos a ver algunos de esos pasajes. Vean en Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16 en el versículo 21. 16, 21. Dice la Escritura, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al 3er día. Pero no solo en esa ocasión, porque si usted sigue leyendo y si usted puede ver, vamos a Mateo 20, el versículo 17. Mateo capítulo 20 y ahora el versículo 17 y también vamos a leer el versículo 18. Mateo 20, 17 dice claramente, subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo, he aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen. Mas al 3er día resucitará. Resucitará. Claramente se los dice. Capítulo 26 de Mateo también, versículo 31. 26, versículo 31. Miren lo que les dice aquí. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os gracias. No tomé suficiente café, creo. De mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. ¡Wow! Pudiéramos decir por ahí, más claro no canta un gallo, ¿no?
Veamos otro pasaje, Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9 y el versículo 31. 9:31. Porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. ¿Notan la enseñanza? ¿Notan la repetición? ¿Notan que el Señor les está prometiendo que va a resucitar? ¿Notan que el Señor les está profetizando que Él va a resucitar? Sin embargo, ellas, cuando fueron al tercer día, no fueron a ver si de veras Cristo había resucitado, fueron a ver el cuerpo. Pero no fue porque quizás no creían. Los mismos ángeles le dicen a las mujeres, ¿recuerdan? Posiblemente se les había olvidado por completo. ¿No es lo que nos pasa a todos nosotros cuando estamos en sumos problemas? No tengo trabajo. ¿Qué voy a hacer? Me quedé sin trabajo. Ay, ¿y ahora qué? ¿Cómo voy a comer? ¿Qué dice Él? Que promete que va a suplir nuestras necesidades. Entonces no se preocupe. No se preocupe. A lo mejor es una forma que el Señor le va a poner a dieta. Está bien, no hay problema, ¿no? No se preocupe. Dice que promete. Ay, yo no sé cómo me va a ir, qué barbaridad si voy a hacer esto, pero me puede pasar algo que... Él dice que va a cuidar de sus hijos. Ahora, a veces va a permitir cosas en nuestras vidas, y a veces no entendemos por qué, pero dice que va a protegerme del maligno. Sí, el diablo no me puede hacer absolutamente nada. Absolutamente nada. Pero ¿sabe lo que es, lo que pasa? Nuestro enemigo es buenísimo para ayudarnos a ¿qué? A dudar. ¿No fue lo que hizo con Eva? Y es lo que sigue haciendo, inclusive hoy. Sí, ve ustedes que dicen que el cristianismo, pero miren la vida que llevan. Y no hay manera que salgan de lo mismo. Y no dice usted que Dios le va a prometer. Mire, y sigue igual. Mire, estos que no conocen a Cristo le va mejor a usted, a ellos que a usted, que es cristiano. ¿Qué es eso? Y empiezan a poner, y empieza usted a dudar. De veras, tiene razón. El asunto es, ¿a quién vas a creer? ¿A Dios o qué? Sí, nosotros necesitamos estos recuerdos consecutivamente, constantemente. Regresen a Lucas 24, porque mire lo que dice en el versículo 7, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado, que sea entregado en manos de los hombres pecadores y sea crucificado y resucite al tercer día. Y mire lo que dice, versículo 8, entonces ellas se acordaron de sus palabras. ¿Notan ustedes por qué es tan importante? Porque si bien es cierto, y todos tenemos problemas, si hay alguien aquí que no tiene problema, hábleme y deme consejo, ¿verdad? Pero usualmente todos vamos a pasar por problemas, conflictos, muchas situaciones. Pero parece que vamos a la Biblia buscando la solución a ese problema, en vez de seguir estudiándolo a Él, conociéndolo a Él, y de pronto Él trae cierto consuelo, te recuerda cosas que te las ha dicho por años y que usted de pronto dice, sí. Por eso es tan importante que estemos estudiando y consultando y aprendiendo la palabra de Dios, porque dice, entonces ellas se acordaron de sus palabras. No lo que hace el Espíritu Santo, recuerdan la promesa del Espíritu Santo, y Él os recordará todo lo que yo os he dicho. Y esto me encanta porque sigue diciendo, versículo 9, y volviendo del sepulcro, no regresaron al sepulcro, sino que se fueron del sepulcro. Ya no tenían nada que buscar. A lo mejor hasta dejaron tiradas las especias, que en aquellos días no eran muy baratas. Pero si se devolvieron, no dice se devolvieron, sino que dice que volviendo del sepulcro, ¿qué hicieron? Dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás.
Ahora el mensaje es completamente diferente. Sí resucitó, tal como nos dijo. Tal como nos dijo. Al fin recordaron y fueron y le dieron. Ahora los discípulos son los que empiezan a dudar también. Y ellos entonces corren y usted puede leer el resto de la historia. Hermanos, Dios no se molesta con nosotros ni nos va a decir qué bárbaro, porque a veces van a haber dudas. A veces vamos a tener dudas. ¿Y por qué esto? Eso no es pecado, el asunto es si no vamos para aclarar esta duda en su palabra. Y muchas veces buscamos otras cosas para aclarar lo que Dios ya nos está diciendo aquí. Por eso es tan importante que usted y yo no solo leamos su palabra, pero que también la estudiemos. No, pero eso es solo para los pastores. No, usted puede entender este libro. El problema es que no invertimos en él, porque hay que leerlo. Eso significa tomar ¿qué? Tiempo para hacerlo. Pero usted puede llegar a entender todo lo que en ella dice al debido tiempo que el Señor te está enseñando. Ellas van y regresan y empiezan a dar las buenas nuevas. El propósito de nuestra celebración no es solo celebrar el hecho de que Él vive, pero es celebrar el hecho de que podemos darlo a conocer, que Él vive. Pero ¿sabe cuál es la mejor evidencia de que Él vive? Tu propia vida en los demás. ¿Qué dicen tus vecinos? ¿Qué dicen tus amistades? ¿Qué dicen tus jefes? Oh, esa persona es diferente. Diferente. ¿Por qué es diferente? Porque Cristo mora en ti. Ahora hay algunos que no pueden decir eso porque lo que tienen es una religión. Y la religión no cambia a nadie. Puedes hacer ciertas cosas porque la religión te dice qué hacer para llegar a Dios y Dios dice, no, yo ya hice todo. Por eso la Biblia dice que Jesús es el camino. Él es la verdad y Él es la vida. ¿Y por qué es la vida? Porque volvió a vivir. Él es quien vive en tu vida. ¿Está usted buscando quién le puede perdonar sus pecados cuando en realidad solo Dios lo puede hacer? Por lo que Él hizo en el Calvario. Y gracias a Dios que no quedó ahí con los pecados, sino que ¿qué? Volvió a vivir. Volvió a vivir. Hermano, hermana, nuestro Salvador vive. Es una realidad. En 2 Corintios capítulo 4, versículo 14, la Biblia dice, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. ¿Qué día va a ser ese? Yo a veces pienso, Señor, sí, me gustaría morir, sí, como todos, bueno, no es que me gustaría, pero todos vamos a morir. Pero digo yo, experimentar la muerte, porque después voy a experimentar la resurrección. Pero también pienso, sería bonito experimentar el rapto, porque entonces no tengo que pasar por la muerte. Pero sea lo que sea, voy a pasar la eternidad con Él. ¿Es una realidad en tu vida? Padre Celestial, te damos gracias porque eres un Dios grande y maravilloso. Gracias, oh Padre, porque la realidad de que tu Hijo Jesucristo vive es tan real que muchos quieren negarlo constantemente. Dios, queremos que esta realidad pueda ser una realidad en otros que no conocemos, en otros, oh Dios, que quisiéramos, Padre, que puedan ver la realidad de lo que tú eres, oh Dios. Gracias, Padre, porque tú eres grande y maravilloso. Gracias, Padre, porque nos has dado una salvación que solo puede venir de ti y de un Dios que no dejó a su Hijo cargar con ese pecado y que no se levantara, por el contrario, se levantó victorioso de la muerte. Y hoy, por esa razón, tenemos todos nuestros pecados completamente perdonados. Gracias, oh Dios, por eso. Aún en actitud de oración, no sé si hay alguna persona que no conoce a Cristo aquí esta mañana. Y si no es, y si es su caso, quisiéramos que pueda levantar su mano ahí donde está. Alguien se va a acercar a hablar con usted. Alguien esta mañana dice, pues, yo no en realidad sé si soy o no soy hijo de Dios. Usted puede resolver ese asunto hoy mismo. ¿Alguien? Hermano, hermana, ¿es Cristo una realidad en su vida en el sentido de que Él controla tu vida o no?
Padre, tú nos conoces, conoces a cada uno, conoces a cada persona, a cada familia, a cada individuo. Y nuestra oración, oh Dios, es que en realidad esto sea algo real en nuestras vidas. Padre, guíanos y ayúdanos para que podamos comunicar a otros la verdad de un Dios vivo. Oramos en tu precioso nombre y te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Algunas cosas antes de salir. Al salir,